Amigos de este lugar, Fortaleza Mental, bienvenidos a mi podcast para este día con el tema emociones. Los animales experimentan las emociones de una manera, no así el ser humano, que como efecto de tener una estructura que se llama la corteza cerebral, el neocortes, experimenta las emociones de dos maneras diferentes. ¿Cómo se ha formado una emoción a través de la evolución? Una gacela hace 200 millones de años, al borde de un río, cuando tomaba agua, fue asustada por un leopardo. Esta vez la gacela, siendo muy ágil o porque el leopardo era muy inexperto, después de una enorme carrera, súbita carrera, instantánea, totalmente como reacción biológica por una emoción de miedo, en ese momento, solamente en ese momento, se salvó. Y esa experiencia la repitió varias veces a lo largo de los 5 o 10 años siguientes y acumuló un aprendizaje que le dio como dotación transgeneracional epigenética a sus hijos y a sus hijas gacelas. Ellas a su vez repitieron algunas experiencias de ser amenazadas por un leopardo a la orilla de un lago o por cualquier animal en otros contextos, pero siempre una amenaza. Y fueron concretando este aprendizaje a través de la especie, de la familia de estas gacelas, y después de más o menos unas 10 generaciones de gacelas, la mente inconsciente de ellas, porque también la tienen, volvió automática esta reacción para que cuando una gacela esté tomando agua y experimente una sola señal de peligro, no se demore a pensar qué está pasando. No tiene que voltear la mirada a verificar qué está pasando. Simplemente la reacción automática que proviene de su inconsciente la pone rápidamente a correr y es probable que salve su vida. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano tiene un 98% de genes iguales a los de una gacela. Entonces el ser humano sabe responder automáticamente a cualquier peligro. En 200 milisegundos nosotros estamos dando una reacción desde la mente inconsciente al cuerpo para salvar la vida, para protegernos. Solamente 200 milisegundos. O sea, la quinta parte de un segundo. Y este mecanismo lo utilizamos y a veces lo aplicamos y cuando recapacitamos un poco después qué fue lo que pasó, puede ser que encontremos que nuestra reacción fue exagerada porque la situación de peligro era para otros, no para mí. O la advertencia de peligro era muy pequeña y no merecía una respuesta tan globalizada y tan severa. El instinto animal y las emociones de los animales y las plantas, que son las mismas que también nosotros tenemos en el instinto biológico, que hace parte de nuestra dotación neurobiológica, son automáticas, son muy rápidas. Por eso se llaman reacciones, automatismo, y se usan para salvaguardar la vida. Ese mecanismo lo tenemos incorporado. Pero el ser humano se aparta en la evolución de otros animales, va por el lado de los vertebrados, mamíferos, finalmente llega a los monos y después se diferencia en homínidos hasta el Homo sapiens, que tiene un neocorte cerebral, una corteza cerebral, no de 2 milímetros como el neocorte de una vaca o un leopardo, sino de casi 1 centímetro de espesor. Este es el sustrato, este es el alambrado para que el hombre haya construido un sistema operativo mental distinto, no solamente el sistema instintivo de los animales, sino que ha agregado uno nuevo. Y allí es donde funciona la lógica, la métrica y la conciencia. Esa conciencia mediática que nos hace darnos cuenta quiénes somos, en dónde estamos, qué nos amenaza, qué facilita nuestra vida, qué la estorba, qué deseamos ser, qué queremos ser, a qué le tememos, a qué no le tememos. Todo eso es del neocortes. Por tanto, ¿cómo reaccionamos los seres humanos? Teniendo ese compendio de respuesta emocional que tienen todos los animales y que hemos heredado en la evolución. Simplemente el ser humano, cuando tiene una situación de amenaza, hace una doble vía. Ya no experimenta el estado catastrófico de emergencia en un solo plano, en el plano instintivo, sino que deriva también una respuesta a través de la neocorteza para analizar la situación, para darle un sentido de acuerdo a su interpretación. No quiere decir que este sentido que le esté dando o esta interpretación sea absolutamente correcta, pero se está desviando la reacción, una por el lado instintivo para aplicar una respuesta en la biología y sacar corriendo a la persona de ese estado o de ese medio de peligro, y la otra respuesta se va a producir después de que pase toda esta información por la corteza, sea procesada y de allí se envíe una señal muy importante al sistema límbico, que es el sistema emocional que también hemos construido y perfeccionado de manera especial los seres humanos. Después de que la información está en el sistema límbico, mucho más lenta que la instintiva, es probable que nosotros nos encontremos corriendo de un ruido que escuchamos y como no sabemos qué está pasando, salimos corriendo. Y después de estar corriendo 2 cuadras, este proceso lento mental consciente nos hace recapacitar
y miramos, dejamos de correr y miramos e interpretamos la realidad y encontramos que estamos corriendo por una amenaza que no nos comprometía, que no es para nosotros y que no era tan importante. Entonces, como vemos, hay un delay, hay un retraso en la señal. La señal instintiva es automática en milisegundos, mientras que la señal que es mediada por la corteza cerebral y después por el sistema límbico tiene que llegar todavía al tallo cerebral, a la médula espinal para generar una respuesta. Pero hace rato que nuestro instinto biológico ya nos sacó de allí. La nueva interpretación que hacemos de esa situación, que demora un tiempo, un momentico, un estado presente, 5 a 45 segundos, nos va a poner en la situación de dejar de correr. Este ejemplo ilustra muy bien que el ser humano entonces experimenta el estado emocional que le viene cuando hay una amenaza y que se inicia en el cuerpo, Después contamina la mente en forma de sentimiento. Primero y esencialmente está en el cuerpo, porque el cuerpo es el que tiene los músculos, el cuerpo es el que tiene las piernas, el cuerpo es el que puede salir corriendo y puede salvaguardar la vida. Entonces tenemos un doble proceso porque tenemos una corteza cerebral. No olvidemos mucho que este doble proceso tiene un sentido. O sea, la reacción primaria automática para salvaguardar la vida y salir corriendo cuando encontramos o sentimos una explosión sin interpretar qué está pasando, eso es primario en nuestra neurobiología. Y qué bueno que lo tengamos. Pero cuando nosotros pasamos una emoción y un sentimiento a través de la corteza cerebral, y analizamos y procesamos la información y nos enteramos de la realidad de esa situación, en este momento, obviamente más lento que en el camino emocional automático del inconsciente, damos ahora sí una respuesta basada en un proceso mental, en una meditación o en una correlación de muchas variables, sin que esto obviamente garantice el resultado de eficiencia. Espero que les haya quedado muy claro cómo es que procesamos doblemente las emociones. Aunque la emoción desencadenada en nuestra neurobiología de manera automática, como les contaba, nos pone a correr, mientras que el neocórtex sigue un proceso más lento y después de 5 segundos, 10, 15, 20, 40 segundos, te dice para, porque estás corriendo por una amenaza que no es para ti. Este mal hábito de no estar absolutamente correlacionados los tiempos de reacción en el inconsciente y de respuesta a nivel de la corteza, este mal hábito de desencadenar el mecanismo emocional todo o nada para algunas situaciones de riesgo que son una bobada, es el mecanismo que vamos a aprender a controlar y a educar en el proceso del entrenamiento neurobiológico para fortalecer la mentalidad. Que dejemos y dediquemos solamente la respuesta emocional automática para salir corriendo cuando haya un riesgo vital. Eso tiene un sí contundente. Pero nos vamos a entrenar para no usar toda esa descarga de adrenalina, neurotransmisores de emergencia para los asuntos que no son una urgencia, que no constituyen una amenaza. En el trading, el hecho de que tú pierdas una operación con el hecho de que tengas un stop loss no significa que vas a desaparecer, que vas a morir. Por tanto, tienes que aprender a no reaccionar desde el inconsciente y poner en tu biología una respuesta para salir corriendo. Tienes que aprender a apagar la respuesta automática en tu biología y a poder hacer un proceso mental, consciente, completamente algorítmico, cimentado en una metodología de pensar las cosas, de analizarlas, de integrarlas, de comparar con otras y con los otros y dar una respuesta mucho más organizada y mucho más humanizante y sobre todo más asertiva y que te acerque a la abundancia y a la felicidad y al bienestar que tú mereces. Mi nombre es José Edgar Castaño y yo soy entrenador neurobiológico y neurofacilitador. Hasta pronto.